señoras y señores, bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es al cierre del día, de la jornada, los temas relevantes y trascendentes para el debate y el análisis. Muy buenas noches, saludo a la distancia a Enrique Quintana. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leo? Buenas noches, saludos a todos. Muchas gracias, buenas noches. Juan Ignacio Zavala, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Leo, buenas noches a todos. Gracias, Juan Ignacio. Maestro Alfonso Zárate, un gusto recibirlo, muchas gracias. Al contrario, buenas noches a todos. Muchísimas gracias. En horas a media tarde del día de hoy se dio a conocer que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos va a solicitar formalmente el retiro de los cargos a una corte de distrito en Nueva York que se habían presentado en contra del general Salvador Cienfuegos, quien fungiera como secretario de la Defensa Nacional en la administración anterior. Es decir, retirarle los cargos y dejarlo en libertad, entregarlo a México, según dice el documento del Departamento de Estado, para que aquí, en México, sea investigado y procesado. Ante este anuncio, el canciller Marcelo Ebrard ofreció una conferencia de prensa esta tarde donde dio a conocer que recibirán al general Cienfuegos, que va a ser recibido en México, y aquí una primera contradicción de los informes, porque luego los comunicados se hacen conjuntos en calidad de ciudadano y sin cargo alguno. Eso dice el canciller Ebrard, y agrega además que la soberanía de México finalmente fue respetada. Es un caso pues muy importante, de mucha trascendencia y emblemático también. Así es que iniciemos con el análisis de las implicaciones que esto tiene y de una serie de detalles jurídicos y jurisdiccionales en Estados Unidos, porque quien solicita es el Departamento de Justicia, la Fiscalía General de los Estados Unidos, que es justicia federal. Pero el caso lo sigue una corte de distrito en Nueva York, que es justicia estatal. Es decir, técnicamente la Fiscalía en Nueva York y el juzgado en Nueva York podrían rechazar la solicitud del Departamento de Estado. Enrique Quintana, tu lectura y tu balance sobre este anuncio. Pues mira, hay muchas cosas que todavía deberán dirimirse, deberán explicarse en torno al caso Cienfuegos. Hay que recordar, desde su captura hubo la percepción de que el gobierno mexicano no había sido informado. Ya después hubo la confirmación de tal hecho cuando el canciller presentó una queja ante el gobierno norteamericano por no haber sido informado de que se estaba trabajando en ese caso y de que existía una orden de aprehensión en contra del general Cienfuegos. Entonces, ya desde ahí empezaron a surgir pues cosas extrañas. Y después, ahora con esta salida, pues también van a quedar muchas preguntas, Leo. ¿Qué criterio fue el que usó el gobierno norteamericano para decidir en este caso que de ser procesado, juzgado y sentenciado fuera en México y no en Estados Unidos? ¿Hay algún criterio de política exterior? ¿Hay algún compromiso? Los rumores y las versiones, bueno, empezaron a correr. Estamos en los últimos 2 meses de la administración Trump y bueno, hay toda una serie de teorías respecto al por qué el gobierno norteamericano, a través del Departamento de Justicia, habría procedido de esta manera. Y luego queda la interrogante de cómo va a ser recibido en México, porque decías, señaló el canciller Ebrard que en México Cienfuegos no tiene cargos. Sin embargo, también la Fiscalía indicó que está elaborando una carpeta de investigación
y que el general Cienfuegos, en dado caso de que retorne a México, como todo parece indicar, será recibido por la Fiscalía. Es decir, no va a ser liberado, sino probablemente será detenido por la Fiscalía General de la República. Habrá que ver si la Fiscalía en territorio mexicano le hace cargos. El argumento de la Cancillería es que, bueno, de existir los delitos que se le imputan, son delitos que se cometieron en territorio mexicano y por lo tanto debieran ser juzgados y en su caso sentenciados acá. La verdad, Leo, es que estamos especulando. Lo que tenemos como hecho, pues, es la decisión del gobierno de que nos lo regresan y todavía van a pasar días o semanas o meses, me parece, sin que sepamos bien a bien qué fue lo que pasó primero con su aprehensión. La negociación en todo este periodo no es algo que se le ocurra al Departamento de Justicia de un día para otro, y el desenlace respecto a la entrega, porque bueno, el proceso, todo indica, seguirá en México. Así que yo tengo más preguntas que respuestas en este caso. Sí, coincido, Enrique, y hay poca información sólida, dura, para poder hacer un análisis profundo, y además queda esto que tú decías, es decir, esto es resultado de una negociación diplomática entre el gobierno de México y de Estados Unidos, porque en ese caso, pues el tema de la justicia norteamericana quedaría pues bastante mal parada, en entredicho, si en efecto ellos tienen evidencias y acusaciones en contra de este ciudadano mexicano, pues resulta extraño que lo entreguen, no, y mucho, ojo, subrayamos aquí, en un proceso de extradición, porque no ha sido procesado ni sentenciado, sino simplemente pues lo entregan de regreso a petición del gobierno mexicano. Juan Ignacio, ¿qué lectura haces de esto? Bueno, así como inusitada fue la detención, pues inusitado también resultó este asunto de que la Fiscalía estadounidense retiraba los cargos en contra del general. Me parece que sí, la detención del general Cienfuegos generó un conflicto de altísimo nivel para el gobierno mexicano. Creo que pocas veces se ha tenido un problema de estas dimensiones con otra nación, con otro gobierno. En unas circunstancias todavía en ese momento preelectorales en Estados Unidos, con un alarde, digamos, de las autoridades estadounidenses, por lo menos en lo que concierne a la DEA, la agencia que pues puso las pruebas, las supuestas pruebas, incluso el propio embajador de Estados Unidos en México hizo hablar de que él sabía desde hace meses todo este asunto y que no se lo había dicho a nadie. En fin, toda una situación muy difícil para el gobierno mexicano de manejar, muy complicada, porque aparte no solo tienes el problema de Estados Unidos, sino que también el problema del ejército. Como bien dices tú, Leo, y como dice Enrique también, pues tenemos poca información disponible. Pero digamos, de lo que tenemos, hay algo que podríamos atisbar. Algunas cosas pueden sonar obvias, pero hay que subrayarlas. Una de esas es, por ejemplo, que Marcelo Ebrard es quien estuvo al cargo de todo esto y no la Fiscalía General de la República. Tiene sentido porque es el canciller, pero también tiene sentido porque pues, es el hombre de orquesta de la 4T, ¿no? Parece ser que es el único funcionario que funciona, valga la redundancia, pero es el que compra pipas, saluda a él, saluda al otro, recoge a Sutano, va con Peregano, no saluda al que ganó, en fin, lanza los cohetes a la luna con la nueva agencia que está diciendo que vamos a lanzar, en fin, cosas realmente sorprendentes en boca del canciller de la República. Pero hay que decir que ese me parece un logro del gobierno, que regresen al general Cienfuegos. Sí lo digo en qué términos, lo digo en términos de su labor diplomática, de su reconocimiento al ejército y de la exigencia de respeto a una relación que siempre es complicada, siempre es difícil, pero en las cuales se mantienen ciertos niveles de decencia. Algunas más, otras menos, varían las situaciones.
pero creo que lo que había sucedido era inaceptable para el gobierno mexicano y para el ejército. Y recordemos que el presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, fue una situación muy delicada que me parece que la han resuelto de una manera diplomática, concretamente, en la cual el comunicado de la Fiscalía de Estados Unidos a mí me parece claro en términos de decir, por el bien de la relación, de la amistad, de la cooperación, retiramos los cargos, y si en México juzgan que tiene que ser llevado a juicio el general, que así lo hagan. Ni siquiera hay una condicionante a que se le haga un juicio de acuerdo. En esos términos es el comunicado. Es muy probable pues que el general Cienfuegos no entre a juicio aquí, o por lo menos no entre a juicio por estas acusaciones de la agencia norteamericana, que las platicamos en este programa algún día, que sonaban verdaderamente fantasiosas e inverosímiles. Entonces creo que no es un asunto tanto de que hubiese un problema de soberanía, sino un problema de respeto a una relación bilateral que se vio sacudida tremendamente. Eso por un lado. Por el otro, va a ser muy difícil y muy complicado que aún de regreso el general Cienfuegos, Estados Unidos pueda encontrar cooperación en las Fuerzas Armadas mexicanas. Va a ser esta situación una cosa de tejer muy lento, muy despacio y con mucho cuidado, puesto que se lastimó tremendamente a una institución como el Ejército. Aunque no sean blancas palomitas y haya militares presos en otros lados, nunca se había tenido a quien fuese jefe del Ejército mexicano. Entonces creo que eso va a tener cierta complejidad de cualquier forma, pero me parece que el acierto está en exigir respeto a una relación que fue raspada de una manera, pues francamente, casi humillante por parte de ciertas autoridades de Estados Unidos, lo estoy diciendo todos, y que creo que este regreso lo hace. Por otro lado, también nos puede indicar que en muchas ocasiones las acusaciones gringas son tan endebles, tan inverosímiles, que les es muy fácil retirarlas. Entonces creo que es con la información que tenemos, quizás se me vaya ahí un par de puntos, no lo sé, pero yo creo que es lo que concluyo. Se restauró un respeto en la relación, se restauró la imagen del ejército, y creo que se puede hablar, no sé si de una simple negociación a cambio de otra cosa, etcétera. Eso puede ser parte de nuestras fantasías políticas o los rumores o especulaciones en que podemos entrar. Creo que lo que se haya hecho pues es un logro del gobierno, de la Cancillería y particularmente de Marcelo Ebrard. A ver, ahí yo creo que tocas dos puntos centrales, Juan, y qué bueno que lo haces. Uno, el tema de la soberanía. Hoy lo dijo Marcelo Ebrard. La soberanía fue respetada. Tú no lo pones en términos de soberanía, sino en términos de relación. Se reencausa el marco de respeto en la relación bilateral. Y el otro, muy importante, el tema de la ofensa a las Fuerzas Armadas, al Ejército Mexicano, a los altos mandos. La información de que disponemos es que el Ejército estaba verdaderamente en llamas y con una reacción muy molesta por la detención del general Cienfuegos. Maestro Zárate, a su juicio, ¿la soberanía mexicana fue maltratada, violada, pisoteada? Yo creo que sí, que le dieron al gobierno mexicano un tratamiento de inferior muy inaceptable. Pero me gustaría, Leo, también ofrecer una interpretación, en este caso, tratar de construir hipótesis en torno a esta decisión repentina, sorprendente, cuya racionalidad todavía desconocemos. Y yo creo que para interpretarla cabrían al menos tres hipótesis. La primera, que se haya impuesto la razón de Estado, es decir, que no obstante que hubiera evidencias que mostraran la presunta responsabilidad del general Cienfuegos, hubieran prevalecido los enormes intereses del gobierno norteamericano en México, que reclaman una relación especial de cooperación con el gobierno mexicano, que desde luego se dañó seriamente con la presión del general Cienfuegos, especialmente la relación con las Fuerzas Armadas. Y en este caso, la hipótesis sería que los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos, sus acuerdos en materia de lucha contra los cárteles de la droga, habrían sido definitorios en el desistimiento del sistema judicial.
Una segunda hipótesis es que hubiera sido el gobierno mexicano el que hubiera argumentado razones de seguridad nacional de un proceso que habría sentado en el banquillo de los acusados a algunos de los principales mandos del ejército mexicano y que en consecuencia habría tenido efectos muy perturbadores sobre la gobernabilidad del país y máxime para un gobierno que, como lo hemos visto, convirtió a las Fuerzas Armadas en las grandes protagonistas de la 4T. Y una tercera hipótesis es que las acusaciones no se sostenían y que el golpe de una detención de este calibre hubiera respondido a una lógica atropellada, a una lógica sin sustento, de manera que fuera factible que en la medida en que avanzara el proceso fueran exhibidas las inconsistencias de la acusación y que por los tiempos políticos le correspondiera a la administración Biden echarlas por tierra, exhibiendo el manejo faccioso de las instancias de inteligencia bajo la administración Trump. Creo que conforme pasen los días, las semanas, los meses, tendremos más elementos para saber cuál de esas tres hipótesis o alguna otra es la que finalmente decidió que se desistieran las autoridades norteamericanas y que el general Cienfuegos regrese a nuestro país. Me parecen muy pertinentes estas hipótesis, maestro Zárate, o incluso agrego una posibilidad, combinación de varias de estas. Por ejemplo, la segunda, las razones de seguridad nacional, que suena bastante lógica y con sentido común ante la molestia de los mandos militares. Y la tercera, el que las acusaciones y los cargos no se sostuvieran por carencia de evidencia sólida. A lo mejor ahí hay una combinación que pudiera ser creíble. Enrique, ¿tu reacción a estas hipótesis del maestro Zárate te suenan verosímiles? Creo que todo es factible, máxime si son coherentes, como lo está planteando Alfonso. Creo que realmente sí hay posibilidad de que sea así. Yo dudo que, como decía, en las próximas semanas o meses podamos pasar más allá de las hipótesis, porque es el tipo de decisiones de las cuales muy probablemente sepamos solamente lo que contenía el comunicado o lo que expresó el canciller en su conferencia. Va a ser difícil que el propio gobierno norteamericano abra más el balance de consideraciones, la ponderación que hizo a uno u otro de los factores que cita el maestro Zárate, pero finalmente, Leo, creo que son plausibles, es decir, pudo haber ocurrido esto. Vamos a ver si se sabe un poquito más del tipo de presión, de negociación, de contactos que tuvo el gobierno mexicano. Fueron a través de la Cancillería, a través de la Fiscalía, esto es lo que se dijo de manera expresa, pero ¿con quiénes? ¿En qué momento? ¿Fueron antes de las elecciones, después de las elecciones? ¿Qué tanto influyó el resultado electoral en la decisión del Departamento de Justicia? Por ahí tal vez pudiéramos tener algunos elementos adicionales de evaluación para entender un poco esta sorpresiva decisión de los funcionarios norteamericanos. Pues sí, Juan Ignacio. Sí, claro, digamos, ahora sí que nos falta la mayor parte de la información y que lo que podamos hacer alrededor de hipótesis y conjeturas, pues bueno, no las iremos disipando con el tiempo. Ojalá esto se dé pronto y se dé por el lado mexicano también, ¿no? Porque sí sería bueno saber cómo se llevaron a cabo estas negociaciones, qué fue lo que se puso en la mesa, si no se puso nada, si se puso algo, en fin, porque eso va a evitar la especulación y va a evitar que algún día quienes cuenten la historia sean los estadounidenses, ya sea del gobierno saliente, Trump o sus gentes en el primer volumen de sus memorias, que seguramente escribirán como 80 volúmenes, pues algo de eso seguramente vendrá. Entonces creo que este gobierno, que no es muy dado, digamos, a transparentar la información, a abrirla, etcétera, en este caso que tiene tantas aristas, sería muy bueno que algo de eso
se supiera, toda vez que el general Cienfuegos, pues como buen militar y luego después de estar preso, pues seguramente permanecerá callado y no querrá decir nada más que agradecimientos al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y con justa razón. Yo creo, más allá de las hipótesis que pueden ser en efecto una mezcla de todas estas, creo también que hay una fuerte, que es realmente el presidente llevó su compromiso, el presidente López Obrador, su compromiso con el ejército a tope. Creo que el ejército, cuando necesitó de su comandante en jefe, para que los defendiera, lo tuvo y lo logró. Entonces sí, insisto, hay que ver esto como un resultado, o por lo menos ver una parte como un resultado positivo para el gobierno, para el canciller, por supuesto, y sobre todo para resarcir el nombre del ejército ante el pueblo de México. Creo que en ese sentido, no sé cómo lo vayan a vender, igual mañana sueltan insultos por otro lado y para otras gentes, y esto se les pierde para pasado mañana, lo cual no sería raro, pero sí hay una defensa férrea de la institución del ejército mexicano por parte de este gobierno. Yo creo que es parte de lo logrado, ¿no? Y sin necesidad de estar restregándose o golpeándose o tallándose con Estados Unidos. Esperaremos ahora con las nuevas autoridades a ver qué sucede y a ver cómo funciona la cooperación de aquí en adelante, que insisto, creo que es el problema mayor que tiene que tejer el gobierno de México. Creo que en eso le va a ayudar también tener un gobierno de otro signo para empezar de cero y restablecer todo lo demás. Sin duda se fortalece, se estrecha, se solidifica la alianza incondicional entre el ejército mexicano y el presidente de México al salir en defensa de este general de 4 estrellas, la más alta denominación en las Fuerzas Armadas, tan solo por debajo del comandante en jefe, pero moneda de cambio alguna, quiero pensar, es decir, el gobierno de Estados Unidos concede esto a cambio de algo está en la mesa, o es totalmente descabellado pensarlo así, maestro Zárate. No, yo creo que sin duda alguna tiene que haber un quid pro quo. Yo pienso que los intereses norteamericanos en México, que son históricos, que son ancestrales, tienen que ver con esta lógica de dominación y de apropiación de la estrategia de seguridad nacional en México y en el resto de América Latina. Y hemos visto cómo las agencias de inteligencia norteamericana llegan a tener una preeminencia tal que prácticamente las autoridades de los países están sometidos a las directrices de la DEA, de la CIA, del ejército de los Estados Unidos, de tal manera que lo que estaba en juego y lo que estaba en riesgo era ese nivel de cooperación y el avanzar cada vez más. Han ido avanzando, si recordamos el secuestro, la tortura, el asesinato de Enrique Camarena en 1985, lo que nos dice es que cuando menos desde entonces hay una presencia de agentes de la DEA operando en México y que su operación se da en ocasiones en cooperación con las Fuerzas Armadas mexicanas y a veces sin esa cooperación. Así que en la medida en que detienen al general Cienfuegos, ponen en riesgo esos niveles de cooperación y más aún el avance para que cada vez tengan mayor presencia. Pero al margen de eso también creo que vale la pena decir, Leo, que esta decisión de regresarnos al general Cienfuegos es posible que contribuya para explicar la extraña resistencia del presidente López Obrador para reconocer el resultado electoral en Estados Unidos, es decir, para reconocer el triunfo de Biden. A lo mejor todo esto tenía que ver, por una parte, con el temor de un coletazo de Trump en los días que faltan para la entrega del poder. Simplemente acaba de despedir a su director del Homeland Security porque rechazó la idea de un fraude generalizado, entonces todavía puede dar coletazos. Y por la otra, es posible que esa resistencia en reconocer el resultado tuviera como propósito no lastimar las negociaciones que habrían estado en curso para la liberación del general Salvador Cienfuegos. Negociaciones que habrían encabezado en la parte mexicana el canciller Marcelo Ebrard y el fiscal
general de la República, Alejandro Gertz Manero. Pues nos faltan todavía elementos. Lo que sabemos es que el general Cienfuegos aceptó hoy ante la Corte de Distrito permanecer en custodia de los del Marshal, de estos agentes federales de la justicia estadounidense, hasta que sea regresado a territorio mexicano. Esto, suponemos, podrá suceder en los próximos 2 días. Vamos a ver cuándo sucede y si se libera más información. Francamente, comparto la opinión de varios de ustedes. Soy escéptico, creo que no vamos a saber mucho más en este sentido. Vamos a hacer una pausa, si nos permite usted. Déjenos ir a mensajes y regresar con mucho más al cierre. El segundo tema que quiero someter a su consideración es el de la estafa maestra. Este fraude, recordaremos todos que pues desvió miles de millones de pesos desde el erario federal, desde la Sedesol, entonces bajo el mando de Rosario Robles, hoy encarcelada y presa en espera de proceso, hacia campañas del PRI en distintos estados de la República, y el camino fueron universidades estatales que sirvieron como parapeto para recibir esos recursos y destinarlos con la ayuda de empresas fantasma y notarios no tan fantasma que sirvieron para que esos recursos fueran canalizados. Bueno, en semanas recientes, en días recientes, Emilio Cebadúa, este señor que fungió como oficial mayor en Sedesol y en Sedatu también, bajo el mando de Rosario Robles, pues empezó a hacer señalamientos y acusaciones en contra de varios mandos del gobierno anterior, entre ellos el ex secretario de Hacienda como el responsable de recibir y orquestar la estafa. Y después, el día de hoy, el señor Ramón Sosa Montes, quien también fungió como colaborador cercanísimo de Rosario Robles, pues obtuvo la suspensión de una detención, una suspensión temporal a no ser detenido, a menos que los cargos por los que se le acusan sean graves y delitos graves. El caso es que estos dos personajes, tanto Sosa Montes como Cebadúa, son los responsables de la firma de los documentos que permitieron la salida de los recursos. Todo parece indicar, Juan, que el señor Cebadúa pues se convirtió ya o en testigo protegido o en colaborador, se dice ahora testigo colaborador de las autoridades para señalar e implicar a otras personas, aunque el que firmó los documentos de los desvíos pues es el propio Cebadúa y el señor Sosa Montes. Juan Ignacio. Sí, fíjate que este asunto ha resultado un poco sorprendente en términos de que se acojan al criterio, al llamado así en la ley, criterio de oportunidad, pero que pareciera ser el criterio de impunidad, ¿no? Es el caso de el otro Emilio Lozoya, cuya mamá sigue en arresto domiciliario por culpa de cosas que hizo Lozoya, y Lozoya goza de mayor libertad que ella. Es el caso de Rosario Robles, que está en la cárcel, y el caso de Emilio Cebadúa, que está completamente libre. Sorprende porque este tipo de leyes normalmente tienen son instrumentos para conseguir cooperación, para conseguir mayor información y para que en un momento dado quien fue obligado a delinquir por sus jefes, por la estructura jerárquica, pues puedan delatar esto sin problema alguno, ¿no? Y no terminar de culpables. Pero aquí como que se está torciendo el asunto, porque resulta que quienes supieron tenían un puesto altísimo, de altísimo nivel, de altísimas responsabilidades, que se han desempeñado en otros cargos públicos de altísimo nivel, como es el caso de que Cebadúa, que fue consejero del INE, pues no puedes decir que le vieron la cara o que le obligaron, ¿no? Él consciente y voluntariamente participó de esta trama de tranzas gigantescas que fue la estafa maestra. Entonces creo que hay una suerte de historia al revés, ¿no? Porque también, digamos, si la única persona que parece ser que va a pagar el plato en asuntos de la corrupción aquí pues es la adversaria política notable, que fue Rosario Robles, que es
La única persona que está en la cárcel por parte de López Obrador es esta mujer, Rosario Robles. Entonces, que por supuesto está probándose ante las autoridades que ella participó. Pero si estos que firmaron, que sabían, Ramón Sosa Montes pues llevaba años al lado de Rosario Robles, fue diputado federal, es un político con muchísima experiencia, no puede ser una defensa de que se equivocaron, de que no supieron, de que fueron obligados. Creo que las autoridades deberían ser claras y estrictas a la hora de negociar con este tipo de personas, en términos de que, bueno, lo que se te puede bajar es una condena. Si ibas a tener 20 años, puedes tener 8, una cosa así, pero que también tengan que pagar lo que hicieron. Si no, lo único que se está generando de una manera un poco extraña es, bueno, vamos a echarle todos la culpa al de arriba. Entonces dices, bueno, pues ¿quién fue? Pues yo no fui, fue la secretaria o fue el otro secretario, porque se van encogiendo, se van achicando y acortando los niveles. Después de Rosario Robles, pues queda Peña, ¿no? Y queda lo lateral, los otros secretarios. Entonces ha sido yo creo que un desgaste de esta figura que no es nueva, pero que se está usando de manera sistemática por el gobierno, que es el criterio de oportunidad, y está usándose de una manera en la cual se está desgastando su utilidad. Yo creo que si la estafa maestra es un tema que lleva ya varios años pues en el ambiente político, en el ambiente de medios de comunicación, se podría tener una idea clara casi de la operación. Entiendo que los procesos judiciales llevan su tiempo, pero creo que la única que tiene que pagar, si la única que tiene que pagar es Rosario Robles, creo que la justicia va a estar bastante trunca. Pues sí, y además cuando pues estos dos personajes son demostrados como los que firmaron esos documentos. Entonces, pues hay una responsabilidad directa, ¿no? Jurídica, impostergable. Maestro Zárate, su análisis sobre este caso. Yo creo que vale la pena decir en primer lugar que el caso de Rosario Robles no es un caso excepcional, pero lo que nos muestra es muy interesante. El tránsito de una activista sindical en la Universidad Nacional Autónoma de México, una mujer de izquierda, progresista, defensora de las causas de las mujeres, que poco a poco, en su contacto con los espacios de poder, va contaminándose, ya como secretaria de gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, después como jefa de gobierno sustituta de Cárdenas, empieza esta vinculación notoriamente con Carlos Ahumada, el argentino-mexicano que se convirtió en el contratista predilecto de los gobiernos del Partido de la Revolución Democrática, el que grababa las extorsiones, el que grabó en su momento a René Bejarano, el señor de las ligas. Entonces lo que vemos es la manera en que el sistema puede ir a gente endeble éticamente, convirtiéndolas en lo que finalmente resultó Rosario Robles. Y me parece que si robar dinero público es un delito grave, lo es más tratándose del dinero destinado a los más pobres, porque lo que está mostrando las delaciones de Emilio Cebadúa es que se utilizaba en gran medida también el recurso de la cruzada contra el hambre. Y también creo que vale la pena decir que si la estafa maestra está en la escena pública como uno de los casos más escandalosos de corrupción gubernamental, es gracias a la Auditoría Superior de la Federación y a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, por no hablar del caso también de Odebrecht. Y creo que todo esto lo que hace es confirmar lo que hemos visto recientemente en la medida en que avanza el tiempo, que el gobierno de Enrique Peña Nieto fue una verdadera cleptocracia. Gracias, maestro. Hay ahí, sin embargo, sigue llamando la atención porque solamente hay una detenida cuando hay otros tantos señalados que no corren la misma suerte. ¿Será porque colaboran y porque acusan a otros? Enrique, sería la única razón por la que se entiende que tanto Cebadúa como Sosa Montes no hayan sido formalmente detenidos.
Mira, ya se comentó acerca de la posibilidad de que se vicie este concepto del criterio de oportunidad, donde ya se justificó, alguien inculpado empieza a hablar y esta persona involucra a terceros. El problema es que es muy subjetivo. Eh, ¿Cómo tiene la autoridad el criterio para saber cuáles de las personas que el acusado o el implicado está involucrando realmente sí formaron parte los entretelones del tejido delincuencial que llevó al desvío de recursos, o cómo está usando el personaje el, el poder que le da este criterio de oportunidad para implicar a enemigos políticos? Y lo refiero por el caso de Videgaray. Eh, Hasta donde se sabía en aquel entonces, la secretaria de Desarrollo Social, pues no era precisamente la persona más afín al secretario de Hacienda, a Luis Videgaray. Entonces, se ve extraño que ahora el señor Cebadúa describa que prácticamente le daba órdenes el secretario de Hacienda a Rosario Robles. Esa parte es la que resulta poco creíble y pudiera ser sospechosa de que Cebadúa, así como el caso Lozoya, pudiera estar implicando a enemigos políticos, específicamente Videgaray, quien de manera más o menos pública tuvo enfrentamientos tanto con Lozoya en algún momento como con Rosario Robles y el grupo más afín en aquel entonces al secretario de Gobernación, Miguel Osorio. Entonces, creo que vamos a tener que afinar esa figura del criterio de oportunidad, testigo como colaborador o como se le quiera llamar, porque me parece que sí puede dar lugar a vicios y a vendetas políticas cuando alguien lo toman pues con las manos en la masa, Leo. Como todo parece indicar, son estas acusaciones de los Emilios, curiosamente los Emilios y sus venganzas. Gracias, Enrique, por puntualizarlo. Déjenos hacer una pausa. Regresamos, vamos a mensajes. El día de hoy, la secretaria de Economía, la señora Irma Heréndira Sandoval, repitió una frase que el presidente de la República había pronunciado ya en semanas anteriores, cuando se refirió a la pandemia, y dijo que la pandemia había venido como anillo al dedo a la 4T. Esto provocó pues una serie de reacciones entonces, como insensible, irresponsable, la afirmación del presidente, sobre todo al señalar pues los miles de muertos que la pandemia y la gestión que el gobierno ha hecho de la pandemia han causado en este país, ya muy cerca, por cierto, de estar sobre la cifra de los 100,000 decesos en este país. Bueno, pues hoy la secretaria volvió a reafirmar este concepto, diciendo que pues es como anillo al dedo, y pues todo el mundo se pregunta por qué es como anillo al dedo cuando tenemos este nivel de decesos, la tasa de mortalidad, una de las más altas, la sexta, para ser preciso, el sexto lugar en el mundo, la tasa de letalidad también de las más altas, con más del 10% de enfermos que contraen el virus y fallecen. En fin, muchos señalamientos en este sentido. Maestro Zárate, quisiera yo pedirle su reflexión y su comentario a este respecto. Sí, Leo, yo creo que es evidente que López Obrador en buena medida sigue siendo el activista social que siempre culpa a los otros de los problemas. Y desde luego esto produce un enamoramiento de anchas franjas sociales que le genera un blindaje al que nada lo penetra. Sus seguidores necesitan creer, y para creer compran todos los argumentos que expone día con día el presidente, así sean argumentos que nieguen la realidad y que perfilen una realidad alterna. Entonces, tratándose de la pandemia, ¿qué es lo que explica el presidente de la República y que replica
el doctor López-Gatell. Nos dice que este número impresionante de muertos, estamos prácticamente a horas de alcanzar, según las cifras oficiales, 100,000 muertos. Según otros estudios, habría que multiplicarlo aproximadamente por el 2.5 para dar la cifra real de las defunciones. Y en la lógica del gobierno, esta verdadera catástrofe se explicaría no por una intervención tardía del gobierno, no por las señales contradictorias, no por el hecho de que no haya habido decisiones que sancionen los comportamientos irresponsables, sino todo se debe a la corrupción. Todo se debe a el estado desastroso con el que este gobierno recibió a las instituciones de salud. Todo se debe a la lamentable cultura alimenticia que impuso el neoliberalismo, rica en azúcares, en grasas y en consecuencia con efectos sobre la obesidad, la diabetes. Así que en esa medida, cuando el presidente nos dice que íbamos tan bien, pero llegó la pandemia, es obvio que está diciendo mentiras. No íbamos tan bien. Antes de la pandemia ya el país había empezado a entrar en esta recesión, pero en esa medida la pandemia le viene como anillo al dedo, porque entonces podrá tener esta justificación histórica. Íbamos muy bien, todo habría salido estupendamente de no ser por la pandemia, que trastocó todo, que reclamó recursos extraordinarios, y entonces, en mi opinión, así puede explicarse la frase de la pandemia nos cayó como anillo al dedo. Pues como una mera justificación, señala usted, maestro, sí, en materia económica, pero pues la gestión esa, pues creo que no se la pueden quitar de ninguna forma, porque la decisión de no aplicar pruebas, pues es de este gobierno, no tiene que ver con el aparato de salud. La estrategia seguida para combatir la pandemia también es de estas autoridades, no se la pueden achacar a nadie más. La falta de coordinación con los estados, en fin, hay una serie de elementos a la vista que pues difícilmente se la pueden encargar o delegar a alguien más. Juan Ignacio. Sí, claro. Mira, están todas estas cuestiones que marcan ustedes sobre la política que ha seguido el gobierno, que es evidente que no ha sido la correcta. Estamos, digamos, metidos en un serio problema, como muchos países del mundo. Tampoco es que seamos la excepción en ese sentido, pero creo que este tipo de declaraciones, si cuando las dijo el presidente a inicios de la pandemia, primeras 2-3 semanas, no habrá pasado menos, en el contexto de su conferencia mañanera, si en el presidente son inaceptables y lamentables, en el caso de la secretaria, pues es verdaderamente patético, es verdaderamente idiota que diga que la pandemia vino como el anillo al dedo. Lo está diciendo, efectivamente, cuando estamos a punto de llegar a los 100,000 muertos. Si le vino como anillo al dedo, ¿eso qué significa? Que esperaban 100,000 muertos por una pandemia, que esperaban que se resquebrajara el sistema de salud por este fenómeno internacional, que esperaban que la economía se parara de esa forma como se paró, que les vino como anillo al dedo parar las ciudades, frenar la economía, cosa que seguramente se volverá a hacer en un futuro no muy lejano, incluso bastante cercano, ¿no? Tenemos estados ya en rojo como Chihuahua, como Durango, la Ciudad de México, las cuestiones están creciendo y se están multiplicando. Entonces estamos ante una situación de alarma, de emergencia, de problemas, de muertes, de cientos de miles de muertes, ¿no? Porque ya vamos a llegar a eso. Y la secretaria de la Función Pública hace un comentario de esta índole. Bueno, pues es francamente condenable, deplorable. Me parece que es una mujer que ha dado claras muestras de no estar a la altura de una secretaría como la de la Función Pública, pero en fin, también es una muestra clara, Leo, del tipo de funcionarios que son los consentidos de López Obrador.
del tipo de funcionarios que le parece que son probos, del tipo de funcionarios que no les puede decir nada, ni siquiera de las barrabasadas que dicen, ¿no? Porque esto es verdaderamente inadmisible. Cuando era el principio de la pandemia, cuando apenas estábamos encerrados en el mundo, pues entendía uno que, caray, ante lo que no sabíamos que venía, cómo iba a ser, lo que únicamente se veía por la tele, pues bueno, hubiera algunas frases desafortunadas, ¿no? Pero esto, insisto, es una verdadera estupidez. Lo que dijo la secretaria no tiene pies ni cabeza. Debería pedir una disculpa a los cientos de miles de familias que han tenido gente, no solo muertos, sino también los que los han tenido graves, a los doctores, a las enfermeras, a todas las personas que se han partido el lomo para curar a los infectados de COVID. Me parece que esta señora les debe una disculpa. Otro sector que mencionas donde tristemente también ocupamos un liderazgo mundial, Juan Ignacio, que es en los decesos de personal médico, de doctores, de enfermeras, de asistentes. Somos de los primeros, el número 1 o el 2 a nivel mundial de países que ha perdido personal médico especializado en el combate. Lo que quiere decir de forma inequívoca es que no los cuidamos y no los protegimos para hacer su trabajo. Enrique. Creo que fue muy desafortunada la frase cuando la pronunció el presidente de la República. Recuerden, en aquella mañanera por ahí en el mes de mayo. Y ahora es muy desafortunada en el caso de la secretaria de la Función Pública. Ella lo que argumenta es que las situaciones de emergencia eran ocasiones propicias para la corrupción. Las compras de urgencia que se presentaban en circunstancias como esta daban lugar a actos de corrupción. Esto lo dijo en la Semana de Salud y Transparencia que organiza el propio gobierno. Entonces, creo que si hablamos de transparencia, bueno, pues ya nos metimos en problemas porque si vamos a juzgar la transparencia, por ejemplo, por criterios tan elementales como es el porcentaje de compras públicas que se realizan a través de licitaciones abiertas, bueno, pues nos vamos a encontrar con que en este gobierno no solo no ha aumentado respecto a regímenes anteriores, sino que incluso se ha reducido, lo cual hace posible, por lo menos hace posible, que pueda haber más corrupción. Y de transparencia en materia, como tú dices, de entrega de insumos médicos al sistema de salud pública, o incluso en un tema tan elemental como el asunto de las cifras que han generado jaloneos entre gobernadores y gobierno federal y a veces incluso al interior del propio gobierno federal entre funcionarios externos a la Secretaría de Salud y la propia Secretaría de Salud, bueno, pues tampoco creo que se puede presumir demasiado en materia de transparencia. Así que esa frase pronunciada hoy por Irma Heréndira Sandoval, creo que, bueno, pues otra vez creo que es un error muy, muy lamentable el ponerla en el contexto de la pandemia, Leo. De enorme torpeza, de insensibilidad también. Y tú apuntas algo muy importante porque recordemos que el Fondo de Salud, que ya no se llamaba el Fondo para Enfermedades, para la atención al combate de enfermedades catastróficas, se votó la semana pasada en la Cámara de Diputados para que pasara a control absoluto de la Secretaría de Hacienda, algo así como 33 mil millones de pesos. El presidente salió y explicó que era dinero que se iba a destinar para la vacuna. Y nos dicen que ya están haciendo solicitudes al extranjero para la vacuna y para comprar vacuna. Y ahora me preocupa, pues, cómo va a ser, en primer lugar, cuál van a adquirir, ¿no? Porque pues va a haber en el mercado la guerra y la competencia de vacunas, a ver cuál es más eficiente, cuál es más
segura, cuál no tiene efectos secundarios o colaterales, etcétera, pero sobre todo cuál es la que hace mejor su trabajo al más largo periodo. Apareció por ahí ya una nota hoy en diarios internacionales acerca de que pues probablemente la inmunidad de la vacuna no sea permanente, sino que pueda durar solamente un periodo. Maestro Zárate, por favor. Bueno, solamente coincidir, Leo, contigo en el sentido de que el manejo gubernamental de la pandemia ha sido equivocado, que ha sido tardío, que ha tenido contradicciones, que están muy evidenciadas las posturas del doctor López-Gatell, por ejemplo, en torno al uso del cubrebocas, y que desde un punto de vista analítico, racional, ha habido errores muy importantes que expresan una negligencia criminal. Yo no dudaría que si la próxima administración federal fuera de otro signo, de otro partido político, hubiera el interés de someter a la Fiscalía los presuntos delitos gravísimos que se imputarían a quienes con estas decisiones equivocadas, tardías, contraproducentes, hubieran tenido que ver con muchas de las muertes que pudieron ser evitadas. Sin embargo, creo que desde otra perspectiva no hay que omitir que para un grueso de personas, yo diría los acólitos, los que expresan una devoción hacia el líder, nada nada de esto cuenta. Lo que cuenta son las explicaciones que desde el poder les den. Y en esa medida ellos van a comprar la idea de que todo este número de muertos se explica por la corrupción de los anteriores, por las políticas neoliberales, por la desatención de los hospitales, por el apoyo a una alimentación que genera obesidad, etc. Así que más allá de la opinión analítica, racional, lo que está impactando en términos de respaldo al jefe del Ejecutivo es esa realidad alterna que él ha tenido una gran habilidad para construir y que esta gente le compra sin reservas. Coincido, maestro, esta habilidad para construir la narrativa de que todo es culpa de los anteriores. Déjenme rápidamente, a manera de conclusión, presentarles esta gráfica que da a conocer The Economist justamente el día de hoy, y que es información levantada por un centro de investigación de salud global, el centro Duke de salud global en Estados Unidos, junto con el Banco Mundial. Y nos da, fíjate, Enrique, y que es información levantada por un centro de investigación de salud global, el centro Duke de salud global en Estados Unidos, junto con el Banco Mundial. Y nos da, fíjate, Enrique, Juan Ignacio, maestro Zárate, las dosis confirmadas, las dosis ordenadas por los países en relación con sus habitantes y ciudadanos. Dosis de vacuna confirmadas ya en proceso por persona. Y vean ustedes, Canadá ordenó más de 9 dosis por cada habitante, Australia alrededor de 5, un poco más, la Gran Bretaña 5, Estados Unidos 3, Japón, Nepal, etcétera, etcétera. Al final de la tabla, a ver si pueden ustedes ver, México con menos de una dosis por habitante es lo que ha, y lo subrayo y lo traigo a colación por esto que decías tú, Enrique, hace un momento, en el sentido de que nos van a decir que todos esos recursos y todo ese dinero pues fue destinado a comprar vacunas. Luego pues va a ser difícil hacer la correlación porque, como han dicho ustedes, pues no tenemos un gobierno muy transparente. Juan, por favor, brevemente.
Sí, mira, yo la verdad considero que han dicho que tanto dinero se va a ir a las vacunas, que si lo del avión, que si lo de esto, que si lo del narco, que si todo, que si los ahorros del tales fideicomisos, que todo se va a ir para las vacunas. Seguramente ya tendríamos para comprar todos los lotes posibles de vacunas y no estaríamos en el penúltimo lugar. Ahora, va a ser muy difícil que con un gobierno que improvisa absolutamente todo, se pueda tener una idea clara del número de vacunas que vamos a necesitar. Creo que hay cosas que nos pueden llamar la atención, que es ¿a qué vacuna? ¿Cuál? ¿No? Porque se decía que Pfizer está muy avanzado en su vacuna y ya dijo López-Gatell que esa vacuna no nos interesa porque no tenemos sistemas de congelamiento y creo que el que había, pues aquí ya como que medio lo echaron a perder. Entonces, pues bueno, vamos a tener que ir a vacunas. No sé si ustedes, el número de vacunas que vamos a necesitar. Creo que hay cosas que nos pueden llamar la atención, que es ¿a qué vacuna? ¿Cuál? ¿No? Porque se decía que Pfizer está muy avanzado en su vacuna y ya dijo López-Gatell que esa vacuna no nos interesa porque no tenemos sistemas de congelamiento y creo que el que había, pues aquí ya como que medio lo echaron a perder. Entonces, pues bueno, vamos a tener que ir a vacunas. No sé si ustedes se pondrían una vacuna rusa que patrocinara la 4T, pues yo no. Prefiero quedarme con el tapabocas. Entonces va a ser un problema el tipo de vacuna que se elige y cómo se va a aplicar. Creo que eso va a ser definitivamente un mayor desastre. Pues sí, ese es el tema, las que traigan a México, las que decidan y las que pongan a distribución de la población. Enrique, brevemente, gracias. Mira, son 3 las vacunas de las cuales se informó directamente, incluso Hacienda, que se estaban dando adelantos. La de CanSino Bio, una vacuna china. La vacuna de AstraZeneca está financiada por el sector privado, específicamente por la Fundación Carlos Slim, y la de Pfizer junto con su socio alemán. Y en efecto, los datos que vemos... Me pregunto si alguien en el gobierno está haciendo las cuentas con esta claridad y esta precisión. Ese número de dosis no alcanza porque somos un país de 130 millones, en fin. Pero tienes razón, ya lo apuntábamos en días recientes, el tema de la distribución será uno de los capitales en los meses por venir. Maestro Zárate, como siempre, agradecido. Muy buenas noches. Gracias. Juan Ignacio Zavala, gracias. Muy buenas noches. Se nos termina el tiempo. Enrique Quintana, muy buenas noches. Y a usted que nos hace el favor y la gentileza de acompañarnos, descanse. Muchas gracias y no se despegue mucho más aquí.